pandemia todavía seguimos sumando, al menos analizándolo, más síntomas a esta enfermedad. Ahora, doctora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Antonio. Buen día, Ana, ¿cómo le va? Sí, lo que vemos, buen día, muy bien, gracias. Lo que vemos es que tenemos consultas por acúfenos, o sea, la sensación de tener sonidos en el oído que no son provocados por una fuente sonora en el medio ambiente, y que pacientes que han tenido COVID, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, consultaron porque cuando cursaban la enfermedad empezaban a tener acúfenos, y la característica con la variante Omicron es que se suma que tienen dolor o síntomas como algunas sensaciones de otros sonidos agregados en el oído medio, que pueden ser generadas del oído medio. ¿De qué sonidos hablamos? Y además, esto es previo a la pandemia, me imagino. Se habrá hecho un poco más agudo o más frecuente. El síntoma, sí. Pero el síntoma puede ser generado por distintas patologías. El síntoma es la sensación de escuchar un sonido que no está generado por otra fuente sonora. El sonido a veces es comparable a sonidos del medio y otras veces no lo es, porque como está generado por las neuronas del sistema nervioso y del oído interno, es un sonido que provoca el cuerpo y que a veces es diferente a los sonidos del ambiente. Entonces a veces lo pueden comparar y a veces no pueden compararlo. Ana, ¿cómo estás? Puede ser generado por otras enfermedades. ¿Cómo estás? Te habla Malena de los Ríos. Te hago una consulta. Bien. ¿Cómo se trata el tinnitus? Malena, ¿cuál es el tratamiento que ustedes por lo menos le recomiendan a la gente? Depende de las causas. Por ejemplo, hoy justo es el Día Mundial de la Enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que cursa las personas con tinnitus, vértigo e hipoacusia. En ese caso se utiliza una medicación específica o a veces medicamentos a través del tímpano. En el caso del tinnitus generado, como es en esta situación por la enfermedad COVID, o sea, lo que se hace, se indican antiinflamatorios que se toman por vía oral unos días, y cuando permanece el tinnitus o acúfeno después de padecer la enfermedad, ahí sí quizás tenemos que agregar corticoides o terapias de sonido o algún otro tipo de medicación que actúa sobre el sistema vascular o sobre el sistema nervioso. Lo que aconsejamos es que en menos de 3 meses del inicio de los síntomas consulten, porque es más factible cierta respuesta pronta al tratamiento. ¿Pero esto que escuchan como un zumbido todo el tiempo? ¿O es así en forma esporádica? Varía, hay personas que lo escuchan por momentos y por momentos no, y hay otros que están como si fuesen inmersos en una campana de sonido. Horrible. Eso angustia mucho, porque claro, uno no se puede escapar, porque va con uno, porque en realidad lo genera uno. Entonces está todo el tiempo y al inicio activa ciertas zonas en el sistema nervioso central que tienen que ver con la alerta. Entonces el sistema se pone atento a ese sonido y no puede dejar de prestarle atención. No es que uno voluntariamente dice, bueno, este sonido ahora me pongo a leer otra cosa y me olvido. Es intrusivo, entra en la vida, entonces les molesta mucho, sobre todo al inicio. Ahora, lo que Ana, les pido es que no se asusten. Ana, te consulto, hay tratamientos. ¿Hay algún rango etario al que afecte más? Digo, ¿esto se da más en niños? ¿Se da más en qué tipo de consultas tenés? Fuera de la situación actual que sea asociado a variantes de COVID, normalmente las causas más frecuentes son por daños por ruido o trauma acústico, por ejemplo, en los jóvenes, cuando a veces fueron a un recital, a una fiesta, estuvieron expuestos a mucho ruido, una explosión. Y otra causa frecuente es que es más suave ahí el acúfeno, es el asociado a pérdida de audición por edad, es la causa más frecuente del mundo, como la presbicia de los ojos. La presbiacusia genera que uno no escuche tan bien y a veces tenga también acúfenos. Bueno, Doc Nacho, una última pregunta. ¿Algo para preguntar nosotros por acá? Sí, Antonio, yo le quería preguntar a la doctora, porque nosotros habitualmente usamos muchos auriculares, y mucha gente sale a correr esa actividad física con auriculares. Y algunos con unas voces. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, también, y usamos uno solo a veces, ¿no? Usamos uno sí, uno no. ¿Eso también puede ayudar a tener este tipo de síntomas? Bueno, hay que tener cuidado con todo lo que uno utilice directamente al oído. Por ejemplo, la música, cuando cambió a utilizarse en discos compactos, lo que hizo es se cambió cómo se conforma la música. Entonces tiene muchas más posibilidades de dañar
que lo que tenía cuando uno escuchaba con un long play. Y encima puesto en el oído, que uno no puede, no tiene sistema de ventilación, digamos, en el oído, eso reverbera y puede dañar más. Otro que puede dañar es cuando uno utiliza mucho un teléfono, que puede hacer algún tipo de descarga sobre el oído repentina y generar lo que se llama un shock acústico, que es que de golpe hizo una descarga sonora, entonces uno se queda a veces con un zumbido y con un síntoma que se asocia muy frecuentemente a estos acúfenos, que es la hiperacusia, que es la intolerancia a los sonidos del medio ambiente. Doctora, muchísimas gracias. Así muy que atenta. sí hay que tener cuidado. Gracias, Nacho, muy amable. Nacho, muchas gracias también.